Hola mis queridos amigos, ¿cómo están? Pues yo ahora estoy, como pueden ver, viajando un poquito, disfrutando de buen tiempo, de las playas, de los yates, creo que por allá no se ven, pero sí están. Y saben que me gustaría compartir con ustedes una idea, que sería, por aquí está el micro, ¿no? Un pensamiento mío, que es el valor de dinero, que no es la cosa de ganar dinero, sino qué es lo que recibimos con el dinero, porque el valor que realmente podemos recibir de ganar dinero es elegir qué hacer, dónde ir, dónde viajar, qué comer, etcétera, etcétera, etcétera. Y a mí me parece esto súper fantástico porque somos nosotros lo que decidimos qué hacemos, dónde lo hacemos y con quién lo hacemos. Cada día tomamos decisiones, nos arriesgamos. Muy a menudo eso también, claro, que estamos hablando de trading, está relacionado con el trading. Y este riesgo debe siempre estar justificado, siempre debe tener algún resultado allá detrás, ¿no? Entonces yo antes no podría ni imaginar que yo voy a ser así tan, no sé, aventurera, en plan de viajar con mi computadora, que siempre la tengo aquí de hecho, con mi móvil y eso, pero con el paso, porque siempre estaba así concentrada en el trabajo, haciendo una cosa, trabajando antes en varios lugares y tal, pero ahorita la cosa ha cambiado y con el paso del tiempo yo he comprendido que tenemos solo una vida, la vida es solo una. Y así como la vamos a vivir depende completamente de nosotros. Así que eh, hay que darse a uno mismo más oportunidades de arriesgar, de crecer y de pasar estas aventuras, yo creo. Yo ahora veo cómo vive la gente, en qué casas vive, en qué coches va, los yates que tienen, ¿vale? Si estamos viajando pues por esa parte lujosa de la vida. Y claro que no solamente esto, lo de comprar algo, adquirir esto material, no, es la oportunidad, como ya había dicho, de elegir, de poder viajar por todo el mundo, trabajar donde uno quiera, saber ganar y disfrutar de cada momento de la vida y de la libertad, porque yo lo llamo libertad, es algo tipo independencia, libertad, tú haces todo lo que quieras y por qué no. Y yo entiendo que es un estilo de vida así, claro, no todos saben o eligen este estilo de vida, pero yo sí. Yo he elegido no trabajar en una oficina, cambiar un poquito mi vida. Claro que arriesgar con este caso, en esta situación y nada, que yo no he lamentado ningún momento, ninguna decisión que había tomado, porque miren, todos los que están disfrutando son emprendedores, las personas de negocio, inversores, ¿no? Las personas que un día han tomado la decisión de hacer este primer paso, arriesgar y cambiarlo todo. Yo no lamento, como ya he dicho, sobre este paso que hice. Claro, a veces puede ser algo complicado para muchos hacer este primer paso, arriesgarse un poquito, porque todos nosotros estamos acostumbrados a vivir la vida así, de cómo la vivimos, ¿no? Y estar súper cómodos y tal, pero siempre hay que confiar en uno mismo y cuando nos vamos y nos retiramos de un trabajo habitual es cuando adquirimos esta libertad, esta independencia en general. Y ahorita yo entiendo que fue el momento crucial, el paso crucial en mi vida. Y es eso lo que yo necesitaba, porque yo puedo viajar libremente, a mí me encanta viajar por varios países, por todo el mundo, o sea, la parte occidental, oriental, el sur, el norte, lo que sea. Y yo entiendo que el camino hacia todo esto está con el primer paso, firme, seguro, pero con un poquito de riesgo. Así que la vida no es solamente siempre vivir en confort, es la oportunidad de crecer, de arriesgar, de aceptar los retos y lograr pues nuevos objetivos. Arriesgan también, confían siempre en lo que hacen, en sí mismos, no tengan miedo de cambiar su vida porque su éxito pues comienza específicamente con eso, con alcanzar nuevas alturas. Disfruten de mi video y les deseo mucho éxito. Hola a todos amigos, ¿cómo están? Espero que han podido disfrutar de mi video anterior porque aquí les traigo pues uno nuevo. Hoy lo que vamos a hacer es comercializar basándonos, claro, uno, en el análisis técnico, como siempre,
Y otra cosa, vamos a tener en cuenta los niveles de soporte y resistencia. Claro que vamos a analizar el mercado en general, cómo son las tendencias, todas estas cositas, ¿no? Y yo hoy voy a comenzar con un monto no muy grande, de unos $25. Así que vamos a ver qué es lo que podemos lograr hoy, ¿ok? En este video pues yo voy a utilizar el periodo de tiempo de 15 segundos y voy a entrar por 1 o 2 minutos en las posiciones, ¿vale? Obligatoriamente vean este video hasta el final porque claro que podrán ver cuánto voy a ganar. Y también les puede encantar mi estrategia de trading de hoy y ustedes también podrán utilizar esta estrategia en su forma de trading y pues ganar con ello. Vamos a buscar el primer punto. Como pueden ver, acá el precio sigue la tendencia ascendente y ahorita vemos la zona de flat cerca del nivel de soporte. Aquí voy a abrir una posición larga porque yo creo que aquí el precio irá arriba. Y vemos también que cerca de este nivel el precio ya varias veces había hecho el saltón y después de un bajón ahorita el precio hace su impulso para arriba y todo esto nos dice que el precio tiene muy buen potencial para crecer y ahorita simplemente vamos a ver qué pasa próximamente. Perfecto, bien, como pueden ver amigos, el precio sigue nuestro plan y nos muestra el crecimiento. Así es donde nosotros ganamos seguramente. Como pueden ver aquí pudimos encontrar el buen punto para entrar y ganar. Vamos a seguir y vamos a ver qué tenemos en adelante. Pues aquí después de un crecimiento el precio va para abajo y aquí es donde les propongo abrir una posición larga de 2 minutos porque yo creo que el precio irá arriba. Como nosotros vemos que el nivel de soporte está manteniendo muy bien el precio y hasta el nivel de resistencia todavía hay bastante espacio y antes el precio ya varias veces intentó romperlo, o sea que aquí el precio tiene muy buen potencial para crecer y yo creo que próximamente el precio irá para arriba del nivel de soporte y va a acercarse hacia el nivel de resistencia. Y aquí es donde intentaremos ganar. Hemos tomado aquí 2 minutos teniendo en cuenta la posible zona de flat o el bajón del precio. Y mientras amigos estamos esperando los resultados, yo voy como siempre con mi Telegram. Aquí le voy a dejar espacio para esto. Entonces les espero a todos allá porque en Telegram comparto más ideas, más información, más de todo. Es gratis, todo el mundo está allá, contesto las preguntas, doy comentarios, abro mis secciones abiertas de trading con las señales y tal, o sea, todo ya. Por eso si todavía no están en mi Telegram, les espero muchísimo ya. Simplemente escríbanme por privado indicando la palabra clave que es grupo o quiero trabajar contigo y yo les añado ya porque yo primero no escribo a nadie, ojo, ¿vale? Por eso yo voy a esperar sus mensajes ya. Y vamos a ver cómo termina la posición. ¡Wow, wow, wow! Bien, bien. Como pueden ver el precio hace un saltón de nivel de soporte, nos muestra el crecimiento. De esta forma nosotros aquí ganamos seguramente. Y como pueden ver 2 minutos en esta situación pues nos han sido suficientes perfectamente. Vamos a seguir y vamos a ver qué otra situación tenemos en el mercado. Pues después el precio se acerca hacia el nivel de resistencia y yo aquí de nuevo abro una posición larga porque hacia el nivel todavía hay espacio y vemos que las mínimas del precio aparecen más arriba y el precio va arriba más impulsivamente y con velas verdes, o sea que el precio todavía tiene su potencial para crecer. Por eso yo creo que próximamente va a tocar este nivel y pues vamos a ver aquí cómo se cierra. Bueno, bastante bien, chicos. Miren, el precio se acerca hacia el nivel de resistencia y nos muestra un chiquitico crecimiento y nuestra posición se cierra más arriba del punto de entrada y aquí ganamos. Les propongo seguir para analizar un par de situaciones más. Miren, acá el precio sigue la tendencia descendente y en el momento actual rompe con impulso el nivel de
soporte. Por eso aquí les propongo abrir una posición de 2 minutos cortas, porque corta yo creo que el precio irá para abajo, porque como pueden ver las máximas básicas cada vez aparecen más abajo y últimamente el precio iba para abajo más impulsivamente con las velas rojas y la ruptura del nivel nos dice que el precio tiene buen potencial para bajar y ya el precio está más abajo de nuestro punto de entrada. Así que vamos a ver qué tal y qué tenemos próximamente. Bueno, bastante bien. Como pueden ver, el precio nos muestra el bajón, pero luego va arriba, pero nuestra posición se cierra más abajo del punto de la entrada y por eso ganamos. Nuestro depósito inicial ya ha aumentado más que 10 veces, por eso les digo que es muy buen resultado. Mi estrategia de momento funciona bien y nosotros podemos encontrar estos buenos puntos de entrada. Por eso vamos a buscar otras situaciones. A ver, aquí el precio nos muestra bajón y de nivel de soporte hace un salto. Por eso aquí les propongo abrir una posición corta porque hacia el nivel todavía tenemos suficiente espacio y vemos que tenemos el apretón un poquito del nivel de soporte y el precio ya varias veces había tocado el nivel. Y como pueden ver, ahorita también en el gráfico tenemos un apagón y yo creo que próximamente el precio va a acercarse hacia el nivel subrayado y va a intentar romperlo. Y también en esta situación hemos tomado 2 minutos, que es el tiempo de sobra. Y vamos a ver el resultado. Y mientras, amigos, estamos esperando los resultados, yo les invito a suscribirse a mi canal en YouTube si todavía no me siguen, porque según veo esta estadística me dice que no todos me siguen en YouTube, pero sí que ven mis vídeos. Así que no lo pierdan y no duden en suscribirse a mi canal en YouTube para recibir todos los vídeos entre los primeros y activen las notificaciones también y no lo pierdan. Vamos a ver la posición, ¿vale? Ok, bien amigos, bien, como pueden ver el precio sigue nuestro escenario y pues nos muestra buen bajón. De esta manera aquí nosotros es donde ganamos y 2 minutos en esta situación nos han sido bien suficientes. Vamos a seguir y vamos a analizar una situación más. Ok, como pueden ver el precio aquí nos muestra un bajón y en el momento actual también se acerca hacia el nivel de soporte. Aquí abrimos una posición corta de 2 minutos porque hasta el nivel todavía hay espacio, suficiente espacio y vemos que antes el precio varias veces intentó romper el nivel y después de un crecimiento el precio ha dado la reversión y aparecen las velas en el gráfico. O sea que así comprendemos que el precio tiene muy buen potencial para bajar y creo que próximamente el precio de nuevo va a acercarse hacia el nivel. Por eso aquí simplemente vamos a ver qué pasa con el gráfico en los próximos minutos. Bien, 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 bastante bien. Como pueden ver, el precio nos muestra un bajón, pero antes de llegar al nivel de soporte hace el crecimiento y nuestra posición se cierra aquí más abajo del punto de entrada y aquí es donde ganamos. Vamos a seguir y por una situación más. Como pueden ver, del nivel de soporte el precio hizo muy buen crecimiento y en el momento actual vemos una chiquitica zona de flat cerca del nivel de resistencia y vamos a abrir una posición larga por 2 minutos. Porque a mí me parece que aquí el precio seguirá arriba. ¿Por qué? Porque miren, antes cerca del nivel de resistencia el precio ha cambiado su rumbo y ahora ha podido salir por encima de este nivel. Y también aquí tenemos un movimiento impulsivo y yo creo que, no creo, no, veo que tiene potencial para crecer y por eso el precio irá arriba según pues, la tendencia que vemos y con este alce intentaremos ganar, ¿vale? Y aquí tomamos 2 minutos por si acaso, la zona de flat o el bajón del precio, todas estas manipulaciones, porque aquí como pueden ver el precio sigue sin crecer mucho y por eso yo creo que vamos a ver el impulso para arriba y ya veremos cómo se cierra. Miren, así fue amigos, como pueden ver todo según nuestro plan, perfecto.
y hace muy buen crecimiento, y aquí es donde ganamos. Y 2 minutos en esta situación pues nos han sido suficientes, esto me gusta, y ahorita vamos a seguir y vamos a por una situación más. Ok, miren, acá tenemos el nivel de resistencia y de este nivel el precio nos ha mostrado un bajón bastante grande. Aquí les propongo abrir una posición larga porque yo creo que próximamente el precio se acercaría al nivel, y de esta zona antes el precio dio su punto pivote, hizo la reversión, y vemos que en este campo, pues miren, el precio ya no cae tanto y hacia el nivel de resistencia hay mucho espacio, y todos estos momentos nos hacen comprender que el precio tiene potencial para crecer. Por eso vamos a ver cómo se cierra esta posición, amigos, y mientras estamos esperando los resultados, me gustaría decirles que yo comercializo, como pueden ver hoy, en Pocket o en Quotex, y también lo hago en Pocket Option. Me encantan esas dos plataformas, y si ustedes están pensando en una cuenta con el broker y en qué plataforma comercializar, pues yo les puedo recomendar fácilmente estas dos plataformas que a mí me encantan realmente. Estoy súper protegida, súper segura, no tengo miedo de nada. Así que si están pensando en ir con una plataforma así, aprovechenlo, porque para su primer depósito tendrán un bono de 50%. Así que aprovechen de esta oportunidad y regístrense con la plataforma que quieran. Y vamos a ver la posición. Y nuestra posición se cierra bien. Estuvo en la zona de flat, pero todas las posiciones se cerraron bien más arriba del punto de entrada, y por eso nosotros pudimos ganar en esta situación. De esta manera en nuestro depósito ya tenemos 3.000, ojo, dólares. Nosotros vamos acercándonos hacia nuestro objetivo comercial, y yo creo que un par de situaciones comerciales por hoy van a ser suficientes. Vamos a por ello, vamos a seguir y vamos a buscar un puntico más. Miren, tenemos la tendencia ascendente y del nivel de soporte el precio nos muestra el crecimiento. Aquí vamos a abrir una posición larga de 2 minutos porque yo creo que el precio irá arriba, y las mínimas en el gráfico aumentan, y del nivel de soporte el precio va más impulsivamente con las velas verdes. O sea, el precio tiene muy buen potencial para crecer, y pues ya vamos a ver. Bien, ganamos, el precio estuvo en la zona de flat, vale, pero sí que nos mostró el crecimiento, y nuestro punto se cerró más arriba del punto de la entrada. O sea que aquí ganamos también, y nuestro objetivo por hoy comercial se ha cumplido. Yo por hoy voy a terminar. En este video nosotros hemos comercializado basándonos en el análisis técnico, y también hemos utilizado los niveles de soporte y resistencia. Y como pueden ver, este enfoque funciona perfectamente y nos permite encontrar buenos puntos para entrar, porque nosotros vemos que hemos podido aumentar nuestro depósito muchísimo, que comenzamos con 25 dólares. Esta forma de trading pueden utilizar en su trading y pues ganar con esta estrategia. No olviden siempre analizar la situación en general para no ir prestando atención solamente a los niveles de soporte y resistencia. Y claro que con más experiencia todo les va a salir bien, así fácil como a mí. Gracias por su atención, un me gusta, suscríbanse a mi canal y que tengan todos muchísimo éxito en trading. Un besito y pronto les voy a preparar otro video más, ¿vale? Chao.